Minasan, konnichiwa. Bueno, yo me llamo Javier Marcos, soy actor y director de la compañía de teatro Biermar. La asociación se llama AECO, pero la compañía de teatro se llama Biermar. Y bueno, tengo una trayectoria de bastantes años dentro del teatro occidental y hace como 20 años, 25, pues me fui a Japón y estuve trabajando desde ese momento allí con profesores japoneses en teatro no, teatro kabuki, kyogen, danza buyo y bueno, todo ese desarrollo pues lo he traído para aquí, para el País Vasco. Yo me llamo Iker Ormazábal, soy actor de la compañía de teatro Biermar AECO desde hace un par de años más o menos y me inicié en este maravilloso mundo pues gracias a que hace 4 años más o menos conocí a Javier, ya que estaba interesado en aprender japonés y él también tiene una academia de japonés, Academia Arai en Gros, y a raíz de ahí pues empecé a ir a eventos como técnico de sonido y bueno, como tengo buena memoria y ese tipo de cosas, empecé a aprenderme los textos sin querer y él como veía que estaba interesado y todo eso, pues decidimos intentarlo y ya llevo 2 años a tope con él y esperando poder realizar muchas más cosas juntos. La compañía empezó hace ya 8 o 9 años, más o menos, no me acuerdo muy bien exactamente, porque también es verdad que primero hicimos un desarrollo, estuvimos consiguiendo dinero, autofinanciándonos, entonces, bueno, pues decidimos empezar a comprar cosas en Japón y traerlas aquí para venderlas. Esa fue la primera intención de la asociación AECO. Y bueno, fue pasando un poco el tiempo y mi profesor en Japón me dijo, oye, ¿vas a hacer algo en España o qué? ¿O estás estudiando teatro japonés conmigo porque te gusta y no vas a desarrollarlo allí? Y yo la verdad es que en un primer momento los japoneses son tan especiales y te introducen dentro de ti pues esa responsabilidad de el teatro japonés hay que hacerlo muy metódicamente, no puedes salirte, etcétera, etcétera, que yo pues ese sentido de responsabilidad también lo tenía yo y me costaba un poco dar el paso, ¿no? Hasta que me dijo mi profesor, no, tú haz lo que tengas que hacer, tú has aprendido conmigo técnica y toda la técnica que has desarrollado conmigo, más la técnica que has estudiado en España, el tiempo que has estado estudiando, pues bueno, desarróllalo y haz tu propio proyecto de lo que es la compañía, ¿no? Y así empecé primero con una compañera, que ya la conocía de hace unos años, y le comenté a ver si le apetecía hacer conmigo, y empecé con una obra de Yuki Mishima, que se llama Yokoku, que era un suicidio. Bueno, de hecho él tiene un documental, de hecho póstumo casi, bueno, antes de morirse, en poco tiempo antes de morir, en el que él que se hace el seppuku, y luego posteriormente, no me acuerdo exactamente cuándo, pero posteriormente se hizo el seppuku de verdad. Entonces en esa obra habla de eso, habla de un militar que, bueno, pues que le pasan una serie de cosas y llega a su... Lo que pasa es que es verdad que yo lo hice muy metódicamente y era como muy, digamos, técnica japonesa pura, con un tempo muy lento, y obviamente te vas dando cuenta pues que tienes que desarrollarlo y que tienes que hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya fuimos avanzando y ya empezó a entrar más gente, empezaron a entrar más compañeras en la compañía, y luego empezaron a ser tres chicas conmigo, la verdad es que en principio era yo solo como hombre, y luego pues poco a poco, bueno, pues hemos llegado a ser hasta 9 personas. Es verdad que es muy complicado mover a tanta gente porque realmente pues desafortunadamente no hay tanto presupuesto en muchos sitios, entonces llevar 7 personas o 9 personas y pagarles a todos es muy complicado. Entonces, bueno, poco a poco pues ha ido entrando gente, saliendo gente de la compañía, y digamos que ahora estables estamos 3 personas, que es una compañera nuestra, Izaskun Santiago, y luego aquí está pues Iker Ormazábal, que se acaba de presentar. Yo empecé con un proyecto que se llama Musashi, que es el proyecto que vamos a llevar a Madrid, que luego si queréis hablamos un poco de él. Y bueno, yo le dije, en un principio él era técnico de la compañía, y le dije, como te gusta el teatro japonés, ¿quieres que te enseñe un poco? Y si quieres, pues me haces unas intervenciones desde el sonido, que me parecía muy divertido que el sonidista también hablara y le diera la réplica, porque Musashi está basado en Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, que es un personaje, bueno, luego hablamos de él si quieres. Y entonces
Así empezó. Y bueno, ¿tú cómo te sentiste, ¿no? En ese momento cuando empecé a contar contigo? Fua, pues primeramente tengo poco conocimiento y poco background en todo este tema del teatro en general, no del japonés, sino del teatro. Y del primer contacto que tuve fue viéndoles a ellos actuar cuando yo iba de técnico y desde el primer momento me enamoré de todo, del tipo de trabajo, del compañerismo y de todo lo que el teatro implica y de verdad que me empezó a interesar. Y a raíz de eso, pues él vio que me iba interesando más, entonces me iba dando cada vez un poco más, un poco más, un poco más, un poco más y al final pues nos encontramos trabajando codo con codo. Eso es. Y aquí estamos. Ahora, es verdad que yo cuento mucho con él. Todavía falta mucha trayectoria porque obviamente pues siempre digo lo mismo, cuando un actor empieza, digo lamentablemente para el que empieza y afortunadamente para el que lleva tiempo, la experiencia es un grado, entonces el llevar tiempo pues te da un control que cuando estás empezando no lo tienes, pero es normal, es como cuando empiezas a andar en bici y el que anda en bici durante muchos años no se cae y el que no anda tanto pues se cae, ¿no? Entonces eso es normal que en un actor joven o que empieza pues le pase. Pero aparte de eso, pues bueno, estamos dándole bastante duro, trabajando muchísimas facetas, no solamente de teatro japonés, porque obviamente hay técnica teatral en general, que es lo que yo digo siempre, cuando doy cursos de teatro, no solamente doy un curso de teatro japonés y no me salgo de ahí, yo soy un actor occidental, yo me he formado en escuela de teatro, y obviamente tengo mi técnica y mis cursos, etcétera, también aquí con profesores occidentales. Por lo tanto, a la gente lo que le hago es darle unas nociones y una técnica teatral en general, la proyección, la mirada, la retención, la escucha, la ayuda al compañero, etcétera, etcétera, todo eso son técnicas generales de interpretación, no estamos hablando ni de teatro japonés ni de teatro occidental, ¿no? Luego, cuando tú, digamos, elaboras una obra, entonces es cuando tú le das esa técnica, cuando tú le das ese trabajo, que es lo que realmente al final te lleva a un resultado. O sea, yo podría coger, por ejemplo, Musashi y haberlo llevado al teatro occidental y haber hecho pues, una versión de Cyrano de Bergerac. Pero yo realmente lo que quería era coger esa obra, que ya la conocía porque la había trabajado con otras compañías, y llevarla a Japón. Y eso solamente lo puedes hacer cuando ya tienes un control técnico y realmente conoces un poco incluso el país, sus rules, sus normas, su forma de comportarse, y lo puedes aplicar a una obra que es de teatro francés, quiero decir, al final, ¿no? Entonces todo eso realmente te lo da el tiempo y te lo da el desarrollo de trabajo, ¿no? Y yo siempre he peleado un poco por eso, ¿no? Desde que empecé con la compañía lo que quería era desarrollarme, porque tú puedes saber mucho de teatro. Realmente yo creo que sé bastante de teatro, ¿no? Porque son muchos años y he hecho muchos cursos y he pagado mucho para aprender teatro, ¿no? Pero también realmente creo que cuando uno empieza con un proyecto nuevo, es nuevo, no sabes por dónde lo vas a llevar. Quiero decir, yo cuando empecé, lo que hemos hablado, era un trabajo muy técnico, lo quería llevar todo el teatro, no, era un ritmo muy lento, quería meter pues todo tipo de máscaras, etcétera, japonesas. Pero luego me he dado cuenta que creo que es mucho más bonito que la gente lo vaya viendo poco a poco, con pequeñas pinceladas, ¿no? Esto tiene una pequeña pincelada de no, o tiene una pequeña pincelada de kabuki, como puede ser, por ejemplo, el principio de la performance de Musashi, que hacemos los dos, que es totalmente kabuki, y creo que la gente entra mucho mejor en el juego, ¿no? Que es un poco lo que a veces es como estar en dos sitios y mal sentado, quiero decir, no, los japoneses no, igual no van a probar tu forma de trabajar porque no es exclusivamente teatro japonés, y el occidental no lo va a entender y le va a costar un poco, digamos, entender por qué trabajas en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que al final todo es arte y todo es, bueno, pues desarrollarte como persona y llevar un proyecto a cabo como este, que es un proyecto que empezó pequeñito y ahora pues cada vez es más grande, ¿no? Como empezó como el local era pequeño y ahora es más grande, ¿no? Pues lo mismo. Y yo creo que ellos dos pues están entendiendo un poco mi forma de trabajar y en ello estamos, ¿no? O más o menos, por ejemplo, él y su compañera, Izaskun, pues yo creo que cada vez me van entendiendo más un poco lo que yo pretendo. Que igual al principio las primeras actrices, que eran muy buenas actrices, obviamente, pues todavía pues al principio no entendían, porque ellas no habían, ni habían vivido en Japón, ni conocían la cultura japonesa, ni sabían japonés.
era muy complicado hacerles entender cómo se mueve una geisha, por qué una geisha se mueve tan dulcemente, por qué las miradas, por qué el comportamiento, por qué, ¿sabes? Por qué las reverencias, por qué la retención, por qué ese carácter japonés que no expresa y que nosotros somos muy expresivos. Sin embargo, con él, como él conocía Japón, me resultaba más fácil. Y me ha resultado más fácil hacerle entender las cosas que sí y no se pueden hacer dentro de lo que es un montaje, que a veces nos lo saltamos también. Quiero decir, a veces, bueno, también pues le metemos cosas occidentales, ¿no? Hay diferentes estilos de teatro. Obviamente el teatro más antiguo y el que yo empecé a trabajar realmente... uy, me he tocado el micrófono, no sé si va a haber ruido. Bueno, que el que yo empecé a trabajar realmente era teatro no. El teatro no es un teatro muy lento y es muy suyo y muy sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus fantasmas, etc. Y estamos hablando de un tipo de teatro de hace siglos. Empezó de una manera y se fue desarrollando, empezó con unas danzas, después fue desarrollándose, bueno, no nos vamos a enrollar ahora con eso porque sería como muy largo, pero realmente el desarrollo del teatro no es muy amplio. Claro, si tú haces aquí teatro no puro para empezar, yo creo que no deberías de hacerlo porque realmente es un teatro muy de ellos. Pero sí que creo que técnicamente, lo que es la técnica, lo que es el trabajo de movimiento, de miradas, utilización de la máscara, sí es que la vas a llevar, que yo en muy pocos momentos utilizo máscara, pero no porque no me guste, me encanta, sino porque creo que, bueno, pues depende de qué obras no es necesaria, ¿no? Entonces ese tiempo lo tienes que transformar, no puedes dejarlo exactamente igual porque no estás haciendo lo mismo que están haciendo ellos, estás dando pinceladas, ¿no? Pues un poco como en Ainen, hemos metido toda una primera parte en la que metemos movimientos de no. Todo el rato es te voy a tocar pero no te toco, te miro pero no te miro, pero claro, el tempo que le hemos dado es un tempo un poco más rápido. Después, obviamente, el teatro kabuki, todos hemos visto, siempre la gente que más o menos conozca un poquito el teatro japonés, siempre ha visto alguna cosita en internet, en YouTube, o incluso ha tenido la posibilidad de verlo en directo. En Madrid han venido compañías como los Nakamura, que son muy buenos, y han tenido la posibilidad de verlo. Tiene mucho más ritmo, son historias más, bueno, más livianas, a pesar de que son largas también, pero bueno, son más livianas y son más fáciles de ver. Y el tempo que tiene es diferente, pero aún así también es una forma muy suya de trabajo. De hecho, esta última vez que estuvimos viendo, ¿verdad?, comentábamos, él, por ejemplo, había oído hablar que gritaban atrás, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando fue a ver conmigo, él gritó y tal, y luego hablando le decíamos, he hablado con mi profesor, con el mío, y le he preguntado lo que le pasaba, y es una asociación de personas que van a ver teatro, kabuki, se ponen atrás y gritan, y se les dan entradas para que griten. Y yo decía, no me lo puedo creer. Le digo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Eso fue así, ¿verdad? No paraba de gritar. No paraban de gritar y entraba un personaje y eso mismo le daba ritmo a la obra, ¿no? Le hacía que la gente se animara. Y luego pues tenemos el Kyogen, que es farsa japonesa, que es mucho más rápida, y yo lo que he hecho ha sido aprovechar el Kyogen para también hacer un poco, meter comedia, que también los japoneses pues hacen sus comedias muy divertidas, y luego pues la danza Buyo y diferentes estilos, el bunraku también, las historias de bunraku son muy interesantes. Obviamente hacer bunraku es muy complicado, hay gente que se tira trabajando una mano durante toda su vida. Y obviamente, yo qué sé, pues el que hace de protagonista en una obra de kabuki o en una obra de no, obviamente ha tenido que llevar muchísimos años, tener una trayectoria familiar muy amplia, y sin embargo los personajes que hacen los secundarios, pues bueno, pues van como un poco ascendiendo. No es fácil ascender en este tipo de teatros, ¿no? Se pueden tirar toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos la posibilidad de ser gaijines, o gaikokujines, para ser un poquito más formales, y nos permiten, a mí en mi caso, pues mis profesores pues me han dado la posibilidad de dar un pequeño salto y no tener que estar toda la vida haciendo, ¿sabes? El personaje en la sombra, ese personaje negro que va cambiando a los actores. He podido saltarme ese protocolo y he podido hacer otros personajes que realmente, si no fuera un occidental, igual no me habrían dejado. Considero que si lo que quieres es disfrutar del teatro puramente tradicional, tienes que saber mucho, ser un friki o haber vivido allí,
porque si no, lo que dice él, no vas a entender muchas cosas, y por varios motivos. Uno, por ejemplo, lo arcaico que es ese teatro. El teatro no es del siglo XIII, el teatro kabuki del siglo XVI, y permanecen intactos prácticamente desde entonces. Entonces, como ha dicho él, tienen un ritmo, tienen unos diálogos y una forma de actuar que o eres japonés y lo llevas en la sangre y sabes que eso es así desde hace muchos años y por eso lo valoras, o si no, como hacemos nosotros, que es uno de los motivos de la fusión, aparte de por ser occidentales y porque queremos fusionarlo, es el hecho de poder traer ese tipo de trabajo y eso sin que sea algo que no lo pueda entender nadie. Eso es, sin que sea un choque cultural, ¿no? Realmente, porque yo me di cuenta, pues, cuando fuimos a ver, bueno, en Japón había muchísima gente occidental que no entendía lo que estaba viendo. Sí, y en Madrid, cuando yo fui a ver a los Nakamura, yo creo que la mitad de las personas que estuvieron allí no se enteraron de nada. Es normal que eso pase. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es abrir esa pequeña puerta, ¿no? Sí. Y darle al público un poco pequeños orbitos de lo que pueden llegar a encontrarse cuando vean una obra de teatro japonesa completa. Y yo creo que esa es nuestra labor. Por ejemplo, la chica en El Compromiso está hablando y está haciendo la ceremonia del té. A ver, obviamente teatralmente hablando. Una ceremonia del té dura 1 hora y pico, tal cual, con muchísima parsimonia y tal. Pero bueno, le damos una pincelada al público de lo que puede ser una ceremonia del té. Vista desde el punto de vista occidental también, que es muy diferente. Después, ¿qué más aparecen, por ejemplo? Pues ponerse un hakama. Que él, por ejemplo, al principio decía, madre mía, me lo has enseñado y ahora lo tengo que hacer en público. Que a mí también me pasó en su momento cuando lo monté, el ponerte sin nervios, que el público lo vea de una manera y sea un poquito rápido y no tardes mucho, ¿no? Estos son hakamas de teatro. Luego hay hakama, pues, para llevar por la calle, hakama que utilizan en ceremonias como puede ser una boda, una graduación. Son diferentes, son más con rayas y son diferentes patrones, eso es. En el caso de la danza, pues tienen este tipo de dibujos, o en el caso del teatro también tienen este tipo de dibujos. Al principio también siempre me he dejado llevar un poquito por mi intuición. Es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Vas intuyendo, vas preparando cosas. Todo el mundo me pregunta, por ejemplo, cuando hice El Compromiso me decían, pero joven, ¿qué te has basado? Porque es muy buena, porque es que El Compromiso, un personaje habla y el otro dice lo contrario. Y entonces, al final, a veces nos entendemos, pero realmente cada personaje dice una cosa. Pues eso es porque he visto mucho teatro y entonces en Madrid pues vino ahora y hacían eso y me pareció que se ajustaba muchísimo a este tipo de obra, por ejemplo, ¿no? Y pues se me ocurrió hacerlo. Entonces en esa obra, por ejemplo, pues aparece lo que te he dicho, la ceremonia del té, aparece el elemento, por ejemplo, de el hakama, ponerse el obi, el colocarse el obi. Me parecía también muy interesante mostrarlo al público y en todas las obras también intentamos que la gente vea cómo nos desvestimos y cómo nos vestimos. En vez de que suceda dentro, que en muchos casos también sucede porque no hay tiempo, pero siempre que puedo doy esa pequeña pincelada para que la gente vea lo complejo que es ponerse un kimono, que no es fácil. Y hay veces que incluso pues, tienes que trucar un poco y no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría, porque realmente no puedes estar 2 horas vistiéndote. Entonces lo tienes que reducir a 15 minutos, a yo qué sé, a 3 minutos, a 5, a lo que dure un poco la canción. Luego en otra de las obras, por ejemplo, como te he comentado antes, Hania, que se llamaba Hania la obra, luego le cambié, porque la gente no entendía que era Hania, claro. Hania es una máscara que está por ahí, que si quieres me la das y la enseño. Es esta máscara de Teatro No. Y es una máscara que representa pues, una mujer celosa que se ha ido cada vez más enfadando hasta que se transforma en un demonio, ¿no? ¿Por qué se llamaba así esa obra? Porque estaba basada en otra película que había visto yo y en unos textos que había leído que hablaban de, bueno, pues de una mujer que había muerto porque el marido pues, la había abandonado y se había quedado sola y bueno, pues de tristeza y bueno, de inanición, digamos, había muerto, había fallecido, y entonces el espíritu de ella, celosa porque él obviamente se había ido con otra mujer, aparece y se lo quiere llevar, ¿no? Entonces me parecía pues, como un elemento muy interesante de mostrar y llamarla Hania. Es verdad que luego le puse una especie como de sobrenombre, que era la historia de un samurái, para que la gente entendiese un poquito de qué estábamos hablando, ¿no? ¿Qué más cosas aparecen? Pues por ejemplo en Musashi pues metemos por ejemplo este fondo que veis aquí,
que es un fondo que se utiliza en el Teatro No, y en Musashi queríamos que fuera movible, que lo pudiésemos mover. Entonces es una especie de biombo que tiene este fondo y lo movemos, porque de alguna manera pues, se transforma en un balcón, se transforma en una pared, se transforma en... entramos y salimos como si fueran puerta. Entonces nos daba muchísimo juego, ¿no? Siempre en todas las obras que vamos haciendo vamos metiendo elementos, introduciendo elementos que aporten cultura japonesa, pura y dura, ¿no? Que era un poco como te comentábamos al principio, cuando nos autofinanciábamos, empezamos a vender, pero no a vender por vender. O sea, todo el mundo que compraba algo se sabía lo que se llevaba. Yo le contaba, mira, esto que te vas a llevar es un furin, es una furin, que es una campanita que se pone en las puertas para llamar a la buena suerte, pam, 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 pam. Y les contaba qué representaba, ¿no? Es lo que estamos intentando hacer también con el tipo de teatro fusión que estamos haciendo. Primero, mostrar técnicamente cómo se trabaja cada estilo teatral japonés dentro de obras que obviamente tienen temática japonesa, porque si no, no se podría aplicar. Mucha gente dice, ¿pero por qué hacéis de japoneses? Pues que, a ver, porque realmente estamos aplicando una técnica, como él ha dicho, milenaria, fusionándola con una técnica occidental, por lo tanto las historias obviamente tienen que ser japonesas. Pero nosotros nos maquillamos no para hacer de japoneses exactamente, para hacer de personas. Personas que viven en esa época y que obviamente, bueno, pues les suceden cosas y obviamente son japoneses, pero realmente muchas de las historias podrían suceder tranquilamente en Occidente o al revés. Quiero decir que lo que pasa que es lo que te comentaba antes, depende del estilo que tú le des, ¿no? En Takeko Nakano, pues también metemos, por ejemplo, esto que aparece aquí, si quieres te lo muestro también, que se llama Jinbaori, que es una cosa que, bueno, ahora esto es una imitación, ojalá pudiésemos tener un Jinbaori de verdad, pero realmente es muy, muy complicado. Es un chaleco que utilizaban los antiguos samuráis, se lo ponían por encima de la armadura, y realmente pues ahora los hacen, normalmente son tela de obi, y hacen este tipo de chalecos que tienen una similitud al antiguo Jinbaori, no son exactamente iguales, y de hecho yo lo compré, pero bueno, lo que he hecho ha sido aprender a coser y aprender a hacerlos yo también, porque también es una manera un poco de desarrollar otra faceta artística, ¿no? Que es crear tu propia ropa, dentro de lo que se te permite crearla, porque hay cosas que no merece la pena, pero igual hay cosas visuales que no las encuentras porque es imposible, o si las encuentras, pues te puede costar, pues no sé, un vestuario de no, te puede costar, yo qué sé, estamos hablando de millones, o sea, que es muy caro, millones de yenes hablo, ¿no? Pero claro, igual en euros son 10.000 euros o 20.000 euros, entonces es impensable, pero sí puedes imitarlo. Si sabes coser, pues obviamente puedes imitarlo. Y esa es un poco la pretensión por la que yo, en mi caso, aprendí a coser. Si algo he aprendido en todo este tiempo es que todo este trabajo requiere de mucha responsabilidad en todos los aspectos, y uno de ellos es el de dónde saco todo para hacer las cosas que quiero hacer. ¿Cómo consigo un cinturón determinado o un chaleco o una peluca? Pues uno tiene que aprender a hacer. Y por suerte tenemos al artista que si por algo se desvive es por este proyecto. Sí, sobre todo por intentar que todo tenga el mayor rigor. Quiero decir, por ejemplo, hace poco hemos hecho una obra que se llama Voz de Valentía, que yo estaba empeñado, yo quería meter a los Ishimais japoneses, que son estos personajes que llevan una peluca larga y que probablemente muchos habréis visto, que en realidad mucha gente dice que son dragones, pero son leones realmente, y la historia es muy bonita, aparece tanto en el Teatro No como en el Teatro Kabuki. Es una historia pues un poco parecida a lo que puede ser El Rey León de Disney, pero en teatro japonés antiguo, y tiene cosas maravillosas que, bueno, pues se pueden meter pinceladas, no puedes hacer la obra entera, porque obviamente también, aparte de que ellos no te permitirían hacerla entera, como occidental, porque muchas compañías tienen los derechos de esas obras, pero sí que puedes meter tu pequeña pincelada, ¿no? Entonces yo quería meteros los Ishimais y hicimos un trabajo terrible para que no se vieran las pelucas feas, porque las pelucas, una peluca de Ishimai te puede costar 5.000 euros. Original hablo, una imitación bien hecha, pues 2.000, claro, no nos lo podíamos permitir. Entonces tenemos que hacer algo lo más parecido y con el mayor rigor posible para que realmente tuvieran por lo menos dieran esa pequeña imagen que pueden dar las pelucas que ellos utilizan.
Y bueno, creo que nos quedó bastante bien. Fuimos bastante serios en ese sentido, con el maquillaje y tal. Pero también es verdad, pues también darle un pequeño toque occidental, nuestra pequeña mirada occidental, ¿no? Entonces, pues metimos también, en vez de meter la música original de las obras de Kabuki de No, que hablan del Shishimai, pues decidimos meter obras un poco más modernas, que tienen un poquito más de buffer, que son grupos más modernos que hacen este tipo de música japonesa, que fusionan lo tradicional con lo moderno, y creo que nos ha quedado bastante bien también, sí, ese trabajo, ¿no? Entonces, es un poco, pues eso, irle buscando, ¿no? De hecho, hace poco en una entrevista me preguntaban, nosotros hemos hecho muchos eventos, ¿no? Como pues eso, eventos por toda España de anime y de manga, participando con la compañía y mostrando a la gente joven lo que es el teatro tradicional japonés. Pero quieres que no también, a veces las influencias del anime y del manga también te vienen a ti, a mí también me llegan. Yo empiezo a ver cosas y me va llegando, y también me apetece meterlas o introducirlas, pues como por ejemplo con el japonés y el gato, ¿no? Porque ahora es gato. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en esa obra, pues yo decidí meter una máscara de gato de cosplay, porque me parecía... él habla con un gato, es una obra basada en un texto de Haruki Murakami, que es un autor muy conocido japonés, que ha sido princesa de Asturias hace poco, y todo el mundo, hay muchísima gente que lo adora, y yo no quería, obviamente, coger un texto de él íntegro. Entonces lo que hemos hecho ha sido hacer una pequeña versión de un libro, de una pequeña historia que tiene en su libro, y bueno, pues ahí hay una influencia del cosplay. Sin querer, al final también a ti te influye, ¿no? Tú ofreces a la gente joven el que conozca el teatro tradicional japonés, pero la gente joven también te está ofreciendo a ti cosas, ¿no? Bailes, música, yo que sé, K-pop, J-pop, te llega. Entonces igual dices, bueno, mira, esto de J-pop igual me viene bien porque de repente tiene un toque tradicional que lo puedes meter en una obra. Pues vamos a estar todo el mes de diciembre actuando los fines de semana en el Teatro Victoria en Madrid, en la calle Pez. Y vamos a actuar el día 1 de diciembre, domingo, con la obra de Musashi. Luego, la siguiente semana, al ser puente, no vamos a Madrid a actuar. Entonces actuamos la tercera semana, el domingo 15, con... el Ainen y la gata y el japonés, o el gato y el japonés, porque en este caso viene gato. Después, la siguiente semana, el domingo 22, actuamos con La visita y el compromiso, ¿verdad? El 28, el sábado, hacemos Musashi otra vez, como hicimos en el 1 de diciembre, y el 29, el último día, hacemos Takeko Nakano, la historia de la última mujer samurái. Y la idea es continuarlo en enero y febrero, en caso de que a la gente le guste y vengáis mucha gente a verlo y cogéis interés. Y bueno, pues un poco comentaros, pues Musashi, por ejemplo, que es la primera de la que ha hablado él, que es el día 1, pues es una obra, como bien os he dicho antes, está basada en unos textos de Edmond Rostand. Es una obra de teatro que se llama Cyrano de Bergerac. Y bueno, a mí siempre me daba mucha curiosidad el poder como traspasar una obra europea a una obra japonesa, ¿no? A ver cómo hacerla, cómo jugar con los manners, con el comportamiento, con las miradas, con el estilo. Era complicado, para mí era un reto, ¿no? Y creo que nos ha quedado bastante bien. Primero hicimos una versión más larga y ahora vamos a llevar la versión corta, que es un microclásico, digamos, de 33 minutos, y yo creo que, bueno, tiene un poco de todo. Hemos metido un poquito de kabuki, un poquito de no, obviamente tiene texto, es teatro occidental también, pero con muchas pinceladas de teatro japonés y con muchos pequeños matices sobre el teatro tradicional japonés, ¿no? Luego, la del día 15 es Ainen, que es una obra que trata sobre un geisha otoko, que también lo hubo en su momento. Había hombres que eran geishas, que entretenían a los señores feudales. Incluso eran muy influyentes, porque obviamente, como eran entretenedores, digamos, de estos señores feudales, pues intervenían mucho en decisiones políticas, hablaban de muchísimas cosas. Y bueno, estos geisha otoko, digamos, también, bueno, pues muchos de ellos
tenían atracción por otros hombres o por mujeres. Digamos que en la época japonesa era muy variado en ese sentido, aunque ellos no lo decían, y obviamente era muy para adentro, muy himitsu, como dicen ellos, que significa secreto. Pero bueno, a mí me apetecía hablar de eso, ¿no? De este hombre que sin darse cuenta se enamora y de repente le pasan una serie de cosas que dice, pero no puede ser, o sea, ¿cómo he podido estar tan necesitado de amor y encontrarme en una situación tan complicada, ¿no? Que es un poco lo que vais a ver. Es una cosa, a mí me parece una historia muy bonita de un geisha Otoko, pues que de repente él, que está encerrado en una jaula, porque en esa época los que trabajaban en ese tipo de casas, pues la verdad estaban por necesidad y muchas veces se sentían atados, y él se atrevió a soñar y a querer volar, y al final pues le pasan una serie de cosas, ¿no? Y luego la otra es lo que te he dicho, lo que os he comentado antes, que es el japonés y el gato, que está basado en un texto de Haruki Murakami. Después la del día 22 son dos comedias keigen muy divertidas. Una es La visita, que son dos geishas que, bueno, pues una le ha quitado el puesto a la otra en una casa de té, y entonces una decide vengarse de la otra, pero hay sorpresas. Y entonces, bueno, es bastante cómica. Y luego El compromiso, que trata de los matrimonios concertados. Ya sabéis que hubo y todavía sigue habiendo en Japón el tema de concertar un matrimonio por diferentes motivos. Puede ser porque tu familia era de alto rango y querían casarte con alguien también de alto rango, o podría ser porque a ti te gusta cocinar y al otro le gusta que le cocinen. Es bastante variado el tema del por qué se empezaron a palabrar los matrimonios concertados, ¿no? Y de hecho, en su momento se decía que funcionaban mejor los matrimonios concertados que los matrimonios por amor, porque realmente al final el amor se acababa, pero un matrimonio al que se llega a un acuerdo, pues se mantiene toda la vida, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Y bueno, pues también pasan una serie de cosas y el final pues es sorpresivo, ¿no? Y también damos nuestro punto de vista occidental. Cómo nosotros no habríamos hecho eso, pero ellos, al ser japoneses, sí lo harían, ¿no? Y luego, pues la última semana está Musashi, que ya os he comentado cuál es, y luego está Takeko Nakano, que está basado en La última mujer samurái, que es una historia real. Y bueno, todo vino porque una miembro de la compañía, la que lleva producción, que es Elena Godoy, pues nos comentó, oye, esta historia es apasionante sobre la última mujer samurái, cómo intervino en las guerras Bonshin, que fueron las guerras en las que lucharon los partidarios del shogun contra los partidarios del emperador, y al final ganó el emperador y por eso entraron los americanos. Entonces, de repente, pues empezamos a leer y nos pareció maravillosa, una mujer con muchísimo carácter que lo que quería era luchar al lado de los hombres. Y bueno, pues esa es la última obra que os vais a encontrar, que también tiene pues muchas connotaciones, hay mucho baile de no, hay toques de kabuki y obviamente pues escenas de texto que cuentan un poco la historia, ¿no? Se ha hecho de muchas maneras Takeko Nakano. Lo bonito que tiene esta obra es que podemos ser 4 personajes, 5 personajes, 6 personajes, ¿no? A Madrid llevamos la versión de 4 y bueno, creo que os va a gustar, es la versión de los hermanos, que cuentan la historia, también aparece de Takeko, obviamente, pero que intentan ayudar a Takeko para que cumpla sus objetivos, ¿no? Y bueno, pues os animamos a que vengáis a vernos y que salga todo muy bien y que la gente pues pueda continuar disfrutando en enero y en febrero también de nuestras obras y sigamos desarrollando este tipo de trabajo. Mira, eso podemos decir, que toda la gente que nos ha visto al final acaba siguiéndonos, ¿no? Sí. O sea, que es algo muy bueno, que mucha gente va como reticente a ver este tipo de teatro y de repente se encuentra con que le gusta y vuelve, ¿no? Bueno, pues simplemente eso, despedirnos y deciros que vengáis a vernos, que probéis a ver este tipo de trabajo que estamos haciendo, esta fusión entre teatro japonés y teatro occidental, que afortunadamente pues toda la gente que nos sigue en redes, que nos sigue viniendo a ver nuestros espectáculos cada vez que estrenamos, podemos decir que los comentarios son muy positivos y que realmente una vez que vienen una vez continúan viendo nuestros posteriores montajes porque realmente les gusta lo que les estamos ofreciendo, ¿no? De hecho, ahora mismo en Farándula, cuando hicimos hace poco La visita del compromiso, eran obras que ya se habían hecho en Farándula, pero se habían hecho como 3 o 4 veces.
tanto una como la otra, y decíamos, pues igual ahora ya pues viene poca gente, porque es normal, ya Donosti es pequeñito, y realmente ha venido mucha gente y nos han dicho que está muy bien, que les ha gustado muchísimo, y gente que nos había visto en otros montajes, ¿verdad, Ikella? Sí, sí, la verdad que a pesar de ser un mundo tan duro y en el que hay que trabajar tanto, el teatro, siento que nuestros esfuerzos están sirviendo para mucho y que desde luego llevamos una proyección muy buena, porque a cada sitio que vamos lo llenamos, la gente repite para volver a vernos, aunque ya hayamos hecho las obras anteriormente, y pues es algo que no se puede agradecer lo suficiente, ¿no? Y eso, de verdad, siento que lo que hacemos es relevante y que gusta, y pues eso, seguiremos trabajando todo lo que podamos. Seguiremos dándole duro. Eso es. Y atraer más obras chulas. Sí, sobre todo, pues una cosa también que quería hacer un pequeño apunte, que es lo último que hemos estado haciendo, que fue Flores de Coraje, que es Voz de Valentía, de la que te hemos hablado, que es una obra que no está ahora mismo en repertorio, por eso no la hemos nombrado en exceso, porque la tenemos en repertorio, pero no, todavía habría que desarrollarla un poco más, porque pertenece, digamos, a esta obra que te he dicho, que es una obra de 1 hora y pico, que es Flores de Coraje, y ahí hemos decidido afrontar pues, el tema social, ¿no? Que cada historia, a pesar de que tenga técnica japonesa, que cuente historias japonesas, que también dé una pequeña pincelada, pues en el caso del Geisha Otoko, pues obviamente a la homosexualidad, poner la patente, hablar de una homosexualidad del siglo XVII, que obviamente no era tan visible como la que puede ser ahora, hablar, pues en la Gata del japonés hablamos del autismo, y hemos visto pues, gente que ha venido a vernos y se ha emocionado porque tiene pues, hijos autistas y realmente, no sé, para nosotros ha sido un honor, ¿no? El que en un momento determinado una madre de un niño autista diga, es que me habéis emocionado porque estás hablando con un gato y mi hijo habla con el perro. Entonces es una sensación muy bonita. Y luego, por ejemplo, pues, hay otra obra que habla de la mujer maltratada, de una mujer que se enfrenta a su marido que de alguna manera pues, la está maltratando continuamente y coge la fuerza para poder enfrentarse a él, o un hijo que, no sé si sabéis, antiguamente también decidían abandonar a la gente mayor en el monte y deciden no dejar a su madre y estar con ella hasta el final de sus días, ¿no? Jugar con esos tipos de cosas creo que también está bien, creo que es una buena manera de proyectar valores y cosas que, bueno, que todos, por lo menos la gente que queremos bueno, mostrar un teatro social y un teatro comprometido, pues ¿por qué no introducirlas bien introducidas dentro de lo que es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y nada, y os animamos a que vengáis a vernos, que continuéis, que no dejéis de venir a ver nuestros montajes y que continuemos trabajando duro y haciéndolo cada vez mejor. Y si cada vez tenemos mejores medios, pues cada vez podremos mejorar y hacerlo mejor también, obviamente. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimashita. Hai. Ai, arigato. Oimashita. Mátane. Mátane.